Muy buenas noches, amados hermanos. Iniciamos hoy, gracias a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos la oportunidad de retomar, no iniciar. Retomamos la lección número 12 que estuvimos viendo una primera parte la semana pasada, reglas para la interpretación del lenguaje figurado. En las diapositivas coloqué reglas precisamente, ¿no? Para la interpretación, pero en realidad la primera parte trata de cómo conocer el lenguaje figurado. Todavía no son las reglas las vamos a ver hoy, porque ya estábamos cubriendo ese material previo la semana pasada. Entonces, lo primero es cómo podemos conocer el lenguaje figurado. Voy a hacer una mención rápida para que recordemos. En primer lugar, hablamos de que la regla 1, para conocer si un texto, un pasaje es figurado o no, lo primero es el sentido del contexto lo indicará. Como siempre sabemos, tenemos que leer el pasaje, pero para saber si es figurado o literal, debemos leer hacia atrás y hacia adelante para saber si lo que está a su alrededor, su entorno, nos aclara si se está hablando figurativamente o literalmente. La regla número 2 para saber si el lenguaje es figurado o no es una palabra o frase es figurada cuando el significado literal implica una imposibilidad. Es decir, lo que está pidiendo, lo que está afirmando es imposible. Y presentábamos allí el ejemplo de Jeremías, cuando Dios le dice, eres una ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Sabemos que es imposible que de manera literal el profeta pudiera hacer eso. Así que obviamente el lenguaje es figurado y pusimos otros ejemplos. La regla número 3 para saber si cuando nos topamos con una cierta expresión en la Biblia es figurado o no, dice, el lenguaje de las escrituras puede considerarse como figurado si la interpretación literal causará que el pasaje contradiga a otro. Entonces citamos varios pasajes donde se menciona una cosa en lenguaje poético, como en el caso de los Salmos, y luego vamos a pasajes donde se habla literalmente de estas cosas y luego nos damos cuenta de que aparentemente dicen lo contrario. Entonces, cuando lo de un pasaje aparentemente está en contradicción con otro, con una realidad que está presentando otro en sentido literal, sabemos que entonces el primer pasaje debe estar hablando en lenguaje figurado. Claro, aquí hay más cosas involucradas, pero estamos avanzando. Recuerde que según vayamos viendo reglas o entremos a las reglas, estaremos entonces aclarando algún punto que se esté quedando ahorita sin cubrir. La regla número 4, que fue una de las últimas que estuvimos viendo en la lección pasada, dice, ¿cómo sabemos si un lenguaje es figurado? Cuando las escrituras exigen acciones que son malas o prohíben acciones que son buenas. Allí se debe suponer que son textos en lenguaje figurado. Digo suponer porque obvio que hay que revisar. Pues, en el momento nos puede dar la impresión de que es un pasaje con esta situación que plantea esta regla, pero quizás no lo es. Entonces, por eso hablo de suponer hasta que lo verifiquemos. Uno de esos pasajes dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y luego dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, estamos hablando de un pasaje que nos pide algo malo, como si fuera algo bueno. Por lo tanto, debe ser un pasaje figurado. Otro que pusimos como ejemplo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto de aborrecer a nuestra familia, aborrecer nuestra propia vida, cuando hay pasajes que literalmente dicen que debemos cuidarnos, incluso que debemos cuidar el templo del espíritu que es nuestro cuerpo, otros pasajes que hablan de honrar a padre y madre, otros pasajes que hablan de amar a nuestras parejas y a nuestros hijos, pues entonces el lenguaje no puede ser literal, es imposible. También el de Jeremías 25, 27, el 28, que habrá algunos sinvergüenzas que lo colocan en sus estados o en sus perfiles de WhatsApp y demás redes sociales para promover lo que es la embriaguez, porque este texto dice, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis. Ya, y hasta ahí, lo citan hasta allí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis. Y lo dejan en punto suspensivo.
Pero el pasaje sigue diciendo, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y luego explica qué tipo de bebida es de la que se está hablando en ese momento. No podemos pensar en algo que haya ordenado el diablo que sea peor que una interpretación literal que pusiera a Jehová a exigir que su pueblo se embriague de la manera que se embriagan muchos hoy. Eso era lo que mencionábamos aquel día en la lección. Bien, entonces pasamos a, permítanme ver si, ajá, correcto. Ahí estaban los ejemplos, pensé que no los había incluido en las diapositivas, así que no los estaba pasando. Pero vamos entonces hoy a iniciar ya formalmente nuestra, o retomar formalmente nuestra lección con la regla número 5 para saber si un pasaje es o no figurado. Esta regla número 5, a ver, ajá. Esta regla número 5 dice, debe considerarse el lenguaje figurado cuando el texto diga que algo es figurado. O sea, el autor supone que el lector sabe o debe saber si el lenguaje era figurado o no. Y por lo tanto, si él dice que lo es, no tenemos nada que agregar. Un ejemplo que vamos a encontrar aquí, muy sencillo, es el de Juan, capítulo 2, los versículos 18 al 22. ¿Por qué? Porque este pasaje presenta la declaración del maestro respecto a que si destruían este templo, dice él lo levantaría de nuevo en 3 días. Ellos pensaron, o al menos fingieron pensar, que él se estaba refiriendo al templo en la ciudad de Jerusalén, pero el escritor dice que hablaba acerca del templo de su cuerpo. Así que el mismo autor está aclarando que el lenguaje era figurado. Tenemos otro pasaje en Juan, capítulo 7, los versículos 37 al 39. Este pasaje dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este pasaje nuevamente está hablando de un río de agua viva o de ríos de agua viva que fluyen de un creyente o de los creyentes, pero está dentro de esta regla que dice que si el mismo pasaje hace ver que el texto es figurado, entonces debemos considerarlo como tal. O sea, habla de ríos de agua viva, pero no pueden ser ríos de agua viva como el Jordán, no pueden ser ríos de agua viva como algunos otros que habrían en la geografía de Palestina, sino que estaría refiriéndose a algo espiritual y Juan así lo aclara. Es que se está refiriendo al Espíritu Santo que recibirían los creyentes. Más adelante vamos a usar este pasaje otra vez para hablar dentro de la parte de nuestra lección que sí habla directamente de las reglas para interpretar el pasaje figurado. Proseguimos. Dentro de la regla número 5 también podemos considerar pasajes como Juan capítulo 10 versículo 6 que afirma que directamente que Jesús estaba contando una parábola. Ahí identifica la historia que cuenta Jesús con una parábola, no era entonces literal. En Lucas 18:1 y 19:1 también se expresa que allí está contando parábolas. Entonces, otra vez, se sabe ya que las historias a continuación no tienen un sentido literal o no son literales, no acontecieron realmente, sino que son parábolas para ilustrar una enseñanza. Y en Galatas 4:24 todavía Pablo lo dice directamente, aún más escuetamente, porque mencionando lo que menciona en ese contexto, dice, lo cual es una alegoría. Así que el mismo autor aclara que el lenguaje es figurado. Pasamos entonces, amados, a la regla número 6. La regla número 6, para saber si una frase es figurada o no en la Biblia, dice, cuando lo definido se coloca en lugar de lo indefinido. Este es muchas veces el caso en las escrituras. Se usan los términos día, hora, año, las expresiones 10, 100, 1000, 10,000, incluso millones de millones. Esas expresiones aparecen frecuentemente en la Biblia, en los profetas y en otros,
y rara vez se supone que se refieren solo o simplemente a un número o periodo, sino que pueden abarcar un tiempo o una cantidad mucho más amplia de la que están mencionando. En Job 20:28, como uno de los ejemplos que tenemos aquí, dice este pasaje: los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Allí en este pasaje se mencionan los días, o en el día, perdón, pero no está refiriéndose a un periodo de 24 horas, sino a un periodo mucho más amplio. Tenemos también Salmo 95:8, que es citado en Hebreos 13:8, el cual dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Otra vez, está hablando de ese día en que se rebelaron, pero no necesariamente refiriéndose a un periodo de 24 horas o al periodo en el cual sale la luz del sol, sino a ese momento, ese tiempo en el que Israel decidió rebelarse. Tenemos también el Salmo 102, verso 2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Pero hermanos, ojalá nuestra angustia solamente durara lo que nos dura la luz del sol. Ojalá durara solamente 24 horas. Pero sabemos que generalmente cuando estamos en un tiempo que describiríamos con una palabra tan fuerte como angustia, lleva mucho más que ese tiempo, y es a lo que se refiere el salmista. Seguimos. Otros ejemplos que podemos ver dentro de la regla 6. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, o en el día en el que manifiestas tu poder. Obviamente, Dios no lo manifiesta solo en ese corto periodo, sino mucho más, siempre. Jeremías 31, 31 y 32 usa la misma expresión diciendo: el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero nosotros sabemos que en ese momento representó de hecho varios días durante los cuales Moisés trató de razonar de parte de Dios con Faraón y fue imposible. Días en los cuales también, durante un periodo, este profeta de Dios manifestó el poder del Altísimo a través de muchas plagas, así que no fue solamente un día. Primera de Pedro, yéndonos al Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:12, dice: glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y aunque no entraremos hoy a especificar el contexto de esa visitación, pues no se refiere a un día de 24 horas, sino a un periodo, precisamente un periodo de tiempo en el cual Dios cumpliría promesas que había dado desde la antigüedad. Asimismo, Isaías 61:2 y Lucas 4:19 hablan del día de venganza del Dios nuestro. Otra vez, no refiriéndose a un castigo solo de 24 horas, sino un castigo que involucraría mucho más. Seguimos. O sigue, diría alguien. Santiago 4:13 es otro ejemplo. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Otra vez, el ejemplo no busca referirse específicamente a personas que solo irían por 3 días a una ciudad, sino refiriéndose a que el día de mañana, sea cual sea, estaremos en tal ciudad y estaremos allí el tiempo que haya que estar, traficando, dice la versión antigua, pero se refiere a haciendo negocios. Usa una expresión que en ese tiempo que se presentó aquella revisión, pues traficar era negociar simplemente. Hoy se sabe que solo se negocia de manera ilícita con ese término. En Génesis 31:7 y el 41 dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Okay. Dice 10 veces, pero no fueron 10 veces literales. Pero Jacob quiere decir: me ha engañado tantas veces que ya no le creo, ya no acepto ninguna versión de él, porque siempre que viene trata de simplemente estafarme. Daniel capítulo 1, versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Para cualquier exégeta, para cualquier intérprete de la escritura, será evidente que no había forma de medir la sabiduría de los magos y astrólogos babilonios o los que tuvieran en ese momento, porque podían ser nacionales o extranjeros. No había forma de medirla para luego decir que 10 veces, exactamente 10 veces más, eran más sabios e inteligentes
los hebreos. Solamente es una expresión para decir eran mucho más. ¿Cuánto sabios eran? No lo sabemos, pero lo que sea, estos lo superan por mucho más. 10 veces dice allí específicamente el texto. Así que cuando lo definido se ilustra con lo indefinido. Regla número 7. La regla número 7, para saber si estamos delante de un pasaje figurado o literal, dice, cuando se habla en un contexto de burla. Los hombres siempre han tenido la costumbre de usar palabras para transmitir un pensamiento muy diferente a lo que indicaría una interpretación literal. Y aquí vemos como ejemplo a el primer libro de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 27. ¿Quieren ayudarme con la lectura hoy? ¿Estamos en condiciones de poder apoyar con la lectura? Si no, sigo leyendo yo. A veces no me gusta leer todo porque de pronto los canso más, ¿no? Así que me indican. Joel, hermano Joel, por favor, primero de Reyes 18:27. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Gracias, hermano. Nadie ha supuesto nunca que Elías estaba aceptando que Baal era un dios, como que existiera, que entendiera o aceptara que existe y que tenía poderes, ¿no? Como una divinidad. Pero obviamente Elías está hablando en tono de burla. Bien, también tenemos el ejemplo de Hechos, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién nos ayuda? Si es Joel también, no hay problema. Hechos 2:13. Tenemos allí en pantalla. Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Gracias. Bien, el mosto era el vino nuevo o el vino dulce. Y ese vino no emborracharía a nadie. No es como hoy cuando hablamos de vino, hablamos de una bebida embriagante. No, este era vino nuevo o vino dulce y eso jamás podría emborrachar a nadie. Y todos sabían eso. Cuando las personas dijeron esto, todos los que oyeron sabían eso. Pero querían decir exactamente lo que nosotros decimos de un hombre que ha tomado demasiada, casi digo el nombre de una bebida gaseosa, pero el nombre de una bebida gaseosa o una soda, como le llamamos aquí en Panamá, o que ha bebido demasiado té, o que ha bebido demasiada, bueno, en Panamá decimos chicha para referirnos al fresco de Centroamérica, ¿no? Entonces, vamos a decirlo, pues ya creo que los panameños estamos claros. Ha tomado demasiado té, ha tomado demasiada gaseosa, ha tomado demasiado fresco. No pretendemos afirmar que el té o el fresco o la gaseosa lo emborracharía, pero en tono de burla usamos una palabra por otra, ¿no? Como que ha abusado de algo y está mareado y está hablando tonterías, ¿no? Bien, también tenemos como ejemplo Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ellos no pretenden aceptar que él salvó a otros, sino que había pretendido salvarlos y que su hipocresía finalmente se reveló en el hecho de que ahora que lo necesitaba, él no podía salvarse a sí mismo, suponiendo que si no podía salvarse a sí mismo, no había salvado tampoco a otros. Tenemos también en Hechos 23:5 el intercambio del apóstol Pablo con el sumo sacerdote. En ese texto, Pablo parece negar que sabía que Ananías era el sumo sacerdote, pero hermanos, era Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo. ¿Cómo no iba a saber que lo era? Pero es importante, hermanos, saber que se entiende más fácil que el apóstol Pablo está utilizando un sarcasmo. Es como si Pablo dijera, perdónenme, hermanos, no debería haber sabido que él era el sumo sacerdote si ustedes no me lo hubieran informado.
es que, bueno, es que este hombre ha estado actuando como un líder de una turba. Este hombre parece líder de los que están allá en la protesta, ¿no? No parece un sumo sacerdote, entonces por eso me confundí. O sea, era un sarcasmo total. Por eso es que algunos, bueno, esto va a quedar grabado para la posteridad. Algunos critican a los predicadores, a los maestros, cuando utilizamos sarcasmos, por ejemplo, en un debate, cuando utilizamos sarcasmos al referirnos a un falso maestro, cuando utilizamos sarcasmo para referirnos a una persona en abierta rebeldía, sobre todo cuando tiene un muy buen conocimiento, o se supone que debería tener un muy buen conocimiento bíblico, para no comportarse de cierta manera, para no enseñar o practicar ciertas cosas, y igual lo hacen, ¿no? Entonces, muchas veces los maestros y predicadores hacemos una referencia a estas personas y a sus creencias de una manera burlona, de una manera sarcástica, y se nos señala como que estas son acciones sin amor. Pues definitivamente que estas personas necesitan estudiar más el concepto de amor y necesitan estudiar más las diferentes avenidas mediante las cuales un maestro o un predicador tiene permitido referirse a este tipo de situaciones. Necesitan estudiar un poco más, porque si esto no es permitido, si esto no es amor, si esto es anticristiano, pues que se lo digan a Elías y que se lo digan a Pablo y que se arreglen con ellos, ¿no? Que esperen el día del juicio final, que si van al cielo, pues le pregunten directamente a ellos por qué lo utilizaron. No digo que el sarcasmo sea siempre bueno, no digo que sea aplicable para toda persona, ya expliqué el contexto y la manera. Bien, pasamos entonces, amados, a la regla número 8. Como hemos dicho, para el que pueda estar hoy nuevo entre nosotros, por lo menos en esta lección, hemos dicho que las reglas se van pasando rápido porque es que no hay más que considerar después de que la hemos enunciado y hemos ilustrado. Habrá muchos ejemplos, pero no podemos detenernos demasiado porque tenemos muchas reglas que cubrir. Regla número 8. Esta regla número 8, amados. Esta regla número 8. Ojalá que en mi nueva tierra, en mi nueva área de trabajo, la tomemos muy en cuenta. Regla número 8. Y no lo digo por Rafael, ni por Moisés, ni por Irving. Hago la aclaración también. Regla número 8. Sentido común. Las figuras retóricas a veces aparecen cuando tenemos que depender de las cosas que sabemos para decidir si el lenguaje es figurado o literal. Es decir, las otras claves que hemos dado a veces no nos ayudan. Entonces tenemos que usar nuestra cabecita, nuestro sentido común, lo que sabemos, lo que es obvio, lo que es tácito, por lo menos lo debería ser. Tenemos muchas declaraciones en la escritura que están por encima de los hechos. No necesitamos que nos digan que son figuradas. Y sin embargo, ninguna falsedad se dice si mantenemos que cuando las encontramos, a veces nos sorprenden. Se utilizan para el propósito de proveer intensidad en la expresión. Y con ese propósito en mente, pues no hay peligro de que seamos engañados, a menos que seamos muy ingenuos o no estemos haciendo nuestro trabajo como es. Por ejemplo, cuando Dios dice que hará que sus flechas se embriaguen de sangre, o Pablo declara que Él es el más pequeño de todos los santos, no hay nada engañoso en sus expresiones para que nosotros nos confundamos si nosotros aplicamos el sentido común en la interpretación. Pero les voy a presentar un ejemplo que lo tenemos en pantalla, a ver quién desea deleitarse con esta más amplia lectura que se encuentra en Juan capítulo 4, los versículos 10 al 16. Damos también la bienvenida a nuestro hermano Juan y a nuestros hermanos Alonso y nuestra hermana Sara. Por favor, Juan 4, 10 al 16. ¿Quién nos colabora con esta lectura? ¿Quién se lleva la bendición? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Estamos seguros, hermanos, que decir esto fue un acto de una mentalidad pobre de parte de la mujer. Su error al interpretar el lenguaje del Salvador se debió a que ella no estaba en ese momento preparada para elevar su pensamiento, elevar su conversación al reino espiritual. Incluso después que el maestro le había dado una explicación de su bendición, ella todavía estaba pensando en la necesidad inmediata, en lo terrenal, en lo físico, porque era lo único en lo que ella estaba interesada o estaba preocupada en ese momento. Tuvo él que explicar nuevamente para que entonces ella captara que el lenguaje no era literal, era un lenguaje espiritual. En Mateo 20, 22 al 23, el Salvador dice a los discípulos que tenía una copa que beber y un bautismo en el cual ser bautizado, y les pregunta a los ansiosos o ambiciosos, Jacobo y Juan, si ellos eran capaces de soportar estas cosas. Y como sabemos, ellos dijeron que eran capaces. Ahora, ¿estaban entendiendo de qué hablaba él? No, quizás no, seguramente no. Ellos no estaban elevando tampoco su pensamiento a lo espiritual, no estaban aplicando lo que él les había dicho y les había declarado ya muchas veces, sobre todo en este último año de entrenamiento. Ahora bien, no tenemos ninguna regla directa que nos explique el caso, excepto el sentido común. Mediante esa regla, sabemos que lo que Jesús dijo era lenguaje figurativo. Lo entendemos 2000 años después, ellos no lo entendieron en el momento, pues lamentablemente. Estos señores pensaron que sí, pero es más fácil pensar que sí que estar claro. Pero hay muchos otros ejemplos, hemos tomado algunos. Como Isaías 29:9 dice: embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Sentido común, señores. Obviamente está negando que se refiere a la embriaguez que quisieran algunos que Dios permitiera. Tenemos también el caso de Jeremías, capítulo 8, versículo 14. Jehová nuestro Dios nos ha dado a beber aguas de hiel. No fue literal. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. No fue literal. Y con mi ira hollé los pueblos, o los pisé, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. A excepción de lo último, pues lo demás no es literal. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2, refiriéndose a Roma. Tampoco fue literal que los reyes y los moradores de la tierra tuvieron sexo con la ciudad de Roma. Primera de Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, todos estos pasajes nos refuerzan lo que dice la regla, sentido común. No hay una regla más útil, ni hay una regla especial para esto que aplicar lo que nosotros sabemos y aplicar nuestra inteligencia para darnos cuenta que lo que se está diciendo no puede ser literal. Bien, amados, hasta allí, hasta esa última presentación, hasta esa anterior presentación, hablamos de cómo saber si un pasaje, si una frase en un pasaje bíblico es figurada y no literal. En esta nueva presentación iniciamos las reglas, entonces, para que una vez que hemos identificado, porque era de lo que se trataba la primera parte, cómo identificar si es figurado o no. Ahora entramos a las reglas de cómo actuamos
para interpretar cuando nos topamos con este tipo de expresiones o pasajes. Así que ahora sí estaría bien colocado el nombre, reglas para la interpretación del lenguaje figurado. La regla número 1 dice que el autor dé su propia interpretación. Que el autor dé su propia interpretación. Encontraremos que muchas de las reglas que se aplicaron al discurso didáctico también se van a aplicar aquí. Y vamos a depender mucho de ustedes, los estudiantes, para que mantengan estas reglas en mente. Ya dijimos, hemos prometido que al final de esta lección vamos a hacer un gráfico donde podamos colocar todas las reglas de cada una que hemos visto, de cada aspecto que hemos cubierto, para que las tengamos más a mano y así las tengamos presentes cuando avanzamos en nuestro curso. Pero sobre todo nos sentiremos obligados a mencionar algunas de ellas debido a su uso y valor peculiar en la interpretación del lenguaje figurado, que es nuestro tema, hablando de las reglas, ¿no? También encontramos que hay reglas adicionales que son necesarias para una comprensión completa de este tipo de discursos que a veces no es nada fácil interpretar. De ahí la sección que introducimos ahora, que el autor dé su propia interpretación, mencionábamos. Esto, por supuesto, se aplica tanto al lenguaje figurado como al lenguaje literal. Siempre debemos respetar la interpretación que el Espíritu Santo da a través del autor del libro que estamos estudiando o del pasaje en particular. Pero es muy raro que un autor crea necesario interpretar el lenguaje cuando éste es estrictamente literal. Generalmente no sería capaz de explicarlo mejor en una segunda ocasión que como lo explicó en la primera. Pero muchas veces cuando el lenguaje es muy trópico, y cuando digo trópico no me refiero a algo tropical, de allá pensando usted ahorita mismo en las playas y todo eso, o nuestra tierra. Cuando digo trópico me refiero a los tropos o figuras del lenguaje o figuras retóricas. Entonces cuando el lenguaje es muy trópico, muy figurativo, el escritor siente esa necesidad de dar alguna explicación. Siempre es seguro considerar su propia definición del discurso que él mismo ha presentado. Porque ciertamente, amados, creo que es obvio que él conocerá mejor el significado más que nadie. Y a pesar de lo simple de esta regla y de lo muy correcta que ella es, aún así es muy descuidada en los círculos religiosos. Muchos han procedido como si su vocación fuera corregir los supuestos errores del autor bíblico. Muestran su habilidad como exégetas al interpretar las figuras de muchas maneras que los autores jamás tuvieron en mente, y eso veremos por qué afirmamos que no lo tuvieron en mente. Vamos al primer caso de estos, que es el de Ezequiel. Cuando Ezequiel tuvo esa visión del Valle de los Huesos Secos allá en el capítulo 37 de su libro, le dio al mundo de los intérpretes un vasto campo para que estos echaran a andar su imaginación. Los hombres han interpretado muchas cosas de esa visión. De hecho, no hay muchas cosas que no hayan encontrado en ese capítulo porque lo han querido encontrar. Y sin embargo, en el versículo 11, sí, ahí estaba. En el versículo 11 el profeta dice que se refiere a la casa de Israel, que estando lejos de su pueblo, lejos de su nación, lejos de su casa, y aparentemente allá donde estaban muy descuidados, estaban dispuestos a renunciar a toda esperanza de volver. Pero en esta visión se les hace saber que sí iban a volver a su tierra, dispersos como estaban. Dios pudo reunirlos y traerlos y plantarlos de nuevo en su tierra, porque así lo prometió a través de esta hermosa profecía. En Jeremías 18, los versículos 1 al 10, tenemos otro pasaje que ha sido muy abusado por los intérpretes. Cuando el profeta bajó a la casa del alfarero para ver su trabajo en la rueda, él estaba confeccionando una vasija honrosa, pero dice que se echó a perder en sus manos, se estropeó. Y entonces este la convirtió en una vasija menos honrosa. Y entonces el hombre de Dios hace la aplicación y dice, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, no Veraguas, no Honduras, no Costa Rica, no Panamá. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios había hecho bastante bien por ellos.
pero se echaron a perder en sus manos. Y así como el alfarero tenía el poder sobre el barro para hacer del mismo envase una vasija para honra y luego otra para deshonra, así Dios podía hacerlo y lo haría con Israel. Si ellos no eran las personas que deberían ser, como Él se puso todo de su parte para que fueran, entonces Él les daría un lugar con menos importancia y con menos gloria. Sencillo, sencillo, pero ya les digo, lo que han inventado de este tipo de visiones y profecías es increíble. Si vamos a Juan, o volvemos a Juan, capítulo 2, los versículos 19 al 22, pues ese pasaje tiene una explicación del mismo autor. Jesús resucitaría su cuerpo en 3 días, no que iba a reconstruir el templo de Jerusalén. Y si vamos a Mateo, capítulo 3, los versículos 18 al 23, el maestro allí explica el significado de la parábola de los suelos, que generalmente se conoce como la parábola del sembrador, pero del sembrador es del que menos se habla, de usted y de mí. Se habla de los suelos, que son las personas a las que les vamos a predicar. Tenemos allí varias explicaciones del maestro, mediante las cuales él aclara el significado de sus parábolas para la comprensión de todos los discípulos. Así que, hermanos, tenemos que tomar la explicación de la misma Biblia. Recuerde, la regla más grande, más útil, más provechosa de la hermenéutica es la Biblia se explica a sí misma. Cuando la Biblia se explica, no hay una mejor explicación, no hay una mejor interpretación a la que podamos echar mano. Pasamos a la regla número 2 para interpretar el lenguaje figurado. La regla número 2 dice, la interpretación debe estar en armonía con el alcance general y el alcance especial. Recuerda, cuando hablamos de alcance nos referimos a qué tanto en su tema estaba incluyendo el autor, tanto en sus propósitos específicos como en sus propósitos generales o propósitos a largo plazo. Eso es alcance. Si yo voy a tratar un tema en un sermón, por ejemplo, la santidad ejemplificada en la abstención de Juan el Bautista. La santidad ejemplificada en las abstenciones de Juan el Bautista. Yo estoy delimitando o le estoy dando un alcance a un tema tan amplio, tan profundo, tan variado como el tema de la santidad. Sí, santidad es muy variado, pero yo voy a hablar específicamente de abstenerse de cosas. Y muy específicamente utilizaré a un personaje como Juan el Bautista. Entonces, estoy delimitando mi tema. Bien, siendo esta una de las reglas para la interpretación también del lenguaje literal, poco se necesita decir en este momento en cuanto a si esta regla es necesaria también para un correcto entendimiento de un lenguaje que es más complicado que el lenguaje literal, como es precisamente el lenguaje figurado. Ciertamente, esta regla es de gran importancia en la exégesis de lo que ya se sabe que es difícil. Si, por ejemplo, nosotros vamos al Salmo 19, verso 7, por favor, hermanos, por favor, cuando estemos predicando, cuando estemos evangelizando y nos vayamos a un libro poético, no es versículo, es verso. Cuando el libro no sea Salmo, no sea Proverbio, no sea Cantares, no sea Eclesiastés, no sea Job, o no sea una porción de ellos que es estrictamente poética, puede decir versículo. Por eso a veces es muy útil, no, voy a reestructurar esa frase, editemos. Por eso es muy buena la versión, la Biblia de las Américas, porque aparte de ser una traducción bastante correcta, aunque tiene graves errores, como traducir fornicación por inmoralidad sexual, ese es un error, porque ha particularizado un término cuando ese término abarca muchas otras cosas. Pero quitando ese tipo de errores, es una muy buena versión. Pero lo más útil que tiene esa versión, y una de las razones por las que a mí me encanta mucho y me imagino que a nuestro hermano Steven también, es porque en el mismo texto físicamente ellos se ocupan de colocarlo de una manera que usted se puede ubicar solo con verlo. Por ejemplo, en primer lugar, la mayoría de las versiones Biblia de las Américas trae las letras de las palabras de Jesús en letras color rojo.
Así que desde que usted mira, ya sabe cuando está hablando el escritor del libro y cuando está hablando directamente el mismo Jesús. 2, cuando ellos agregan una palabra o una preposición, algo que pueda aclarar el sentido del texto, pero que no está literalmente en el original, se lo colocan en itálica o cursivas para que usted sepa que específicamente esa palabra no está en el original. Algunas otras ponen un asterisco y luego le hacen alguna aclaración en el margen. Pero una muy útil es que cuando están en un pasaje que es poético, te lo colocan todo con los márgenes centrados, totalmente en el centro de la página. De esa manera te das cuenta que al no estar cubriendo todo, no es prosa. Eso, el texto común, el texto normal, como cuando usted y yo escribimos una carta, es prosa. Y luego, ese que está centrado es poesía. Entonces ayuda mucho, porque cuando el predicador está en un libro como Jeremías, que tiene prosa y tiene poesía, o también pasa con Ezequiel, también pasa con Daniel, cuando ve los centrados ya sabe que cuando va a citar allí debe decir versos, pero claro, primero tiene que ver el pasaje o haberlo repasado mucho en casa para saber, con esta versión, para saber que está hablando allí en un momento de poesía. Entonces, hecha esa aclaración, retomamos la clase. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En la interpretación de este pasaje, no debemos perder de vista el tema bajo consideración. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, como diría también Isaías. Él emplea fuerzas silenciosas para lograr poderosos fines. En su obra, resalta la evidencia de su sabiduría y en su ley está el poder mediante el cual las almas de los hombres se apartan del mal y empiezan a practicar y a vivir en lo bueno. Esto no quiere decir que Dios no tenía nada que añadir a esa ley, porque le llama perfecta. Ella era perfecta para el propósito por el cual fue dada. Aprendemos después, a través del mismo Dios, inspirando a Pablo, que la ley era un maestro de escuela que tenía la misión de llevar a los hombres a Cristo. Y David no enseña algo diferente si estudiamos sus escritos a la luz del propósito que tenía en mente al redactarlos y que tenía el Espíritu Santo al inspirarlos. También tenemos el ejemplo de Ezequiel 36, 23 al 29. En este pasaje tenemos algunas figuras maravillosas, espléndidas, pero cuando se estudian a la luz del propósito del autor son muy fáciles de interpretar. Él presenta a los hijos de Israel regresando de ese largo cautiverio de 70 años en Babilonia, como un pueblo que estaba siendo purificado de su inmundicia, de la idolatría que habían practicado y por la que habían sido castigados, así como un hombre normalmente en el campamento de Israel que se contaminaba, tenía que salir de él y otra persona que estuviera limpia tenía que rociar agua de purificación sobre él al tercer día y al séptimo día, y en el séptimo día incluso lavar su ropa y lavar su cuerpo en agua. Números 19 detalla esta ley. Asimismo, Dios se representa a sí mismo en este pasaje emprendiendo esa purificación o limpieza, rociando el agua de la purificación o limpieza para que fueran purificados, que no era más que su enseñanza para que estos pudieran cumplirla y pudieran entonces así limpiar sus almas del pecado, que como luego muchos años después estaría mencionándolo Juan, pues simplemente estaban o habían violado la ley de Dios, habían infringido la ley, eso era pecado. Entonces, ¿cómo se limpiaban? ¿Cómo se purificaban de ello? Bueno, a través de la palabra. Lo dijo también el salmista, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra o guardar tus mandamientos, que es lo mismo. En Mateo capítulo 5, en los versículos 13 al 15, se considera una figura fácil y sin embargo puede alejarse del propósito que tenía
cuando el intérprete no mantiene en mente el pensamiento que estaba llevando el Salvador. Vosotros sois la luz del mundo, les había dicho. Vosotros sois la sal de la tierra. Así brille vuestra luz. Esas son las expresiones que usa. Los discípulos de Cristo, ¿qué deben hacer? Literalmente iluminar al mundo con una lámpara, literalmente salar a las personas tirándoles una bolsa de sal. ¿Debemos brillar como si fuéramos luciérnagas? No. Los discípulos de Cristo deben guiar al mundo hacia la verdad, hacia el deber cristiano y ejercer un poder salvador a favor de la humanidad a través de ¿qué? De la predicación del evangelio. Entonces, el lenguaje definitivamente es figurativo y aplica la regla. La interpretación debe estar en armonía con el alcance general y el alcance especial del libro. Finalmente, hermanos, la regla número 3. La regla número 3 dice: compare lo figurativo con las narraciones o declaraciones literales que hablan de las mismas cosas. Al hacer esto, notará que no puede hacer que lo figurativo contradiga lo literal. Nunca. Y aquí voy a hacer una pausa. A veces cuando estamos debatiendo con los sectarios, ¿qué decir los sectarios? A veces cuando estamos debatiendo con un hermano liberal, cuando estamos debatiendo incluso con un hermano en la congregación que está confundido, le estamos tratando de enseñar o explicar. A veces le estás explicando y el hermano fiel, confundido, o el hermano infiel, falso maestro, o el sectario con el que estamos debatiendo, te saca por allá un pasaje que es figurativo para tratar de demostrar su punto. Entonces es importante que la regla número 3 la tengamos muy clara. Y también quiero hacer otra acotación aquí, que usted tampoco se va a aparecer delante de ellos diciéndole a un sectario: no, mire, eso no aplica. Eso no aplica porque la regla número 3 de hermenéutica dice que, no, hermano, porque si usted hace esa barbaridad, lo que él va a hacer es reírse de usted y le va a decir que si esto es un credo, que si usted tiene un libro aparte de la Biblia, que porque va a malinterpretar sus palabras. Entonces usted nunca mencione las aclaraciones o argumentos citando de esa forma, ¿no? Usted vaya directo a la realidad. Usted le diga: mire, usted no puede con una figura contradecir lo que se ha dicho de manera literal. Porque por eso la Biblia tiene sus explicaciones literales, para que no nos confundamos con las explicaciones figurativas. Es diferente decirlo así a como se dijo en el primer caso. Bien. Como dijimos al principio, ¿no? Lo figurativo puede añadir fuerza y belleza a lo literal, pero jamás lo figurativo debe enseñar lo contrario, o debe interpretarse como si enseñara lo contrario de lo que enseña una declaración literal. Y vamos aquí a un pasaje muy conocido, Joel 2:28 al 29, que debería leerlo el autor, ¿no? El mismo autor debería leerlo. Hermano Joel, léanos qué nos profetizó allí ese hombre de Dios del pasado, del cual usted lleva honrosamente el nombre. Por favor. Ajá. Va, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gracias, hermano. Bien, cuando hayamos leído, y seguramente lo hemos hecho, ¿no?, cuidadosamente las escrituras respecto al tema del Espíritu Santo, estaremos seguros, informados de que el Espíritu Santo es Dios. Sea que adoptemos o no el lenguaje del credo de Nicea, el credo católico, y hablemos de Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo, que no está mal, puede adoptarlo o no, pero cuando hablamos del Espíritu del Señor, hablamos de Dios. Entonces aquí dice: derramaré mi espíritu en aquellos días. Se derramará el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo vamos a pensar que Dios puede ser derramado como si fuera agua? Sus dones, sus poderes, sus bendiciones pueden darse sin límite, en tal abundancia que se justifica la figura que está aquí en la boca del poeta o en la pluma del poeta.
pero nadie puede o nadie espera encontrar nada que parezca un derramamiento literal de Dios sobre hombres y mujeres. Ahora, comparemos esto. El Salvador, porque es lo que dice la regla, el Salvador va a hablar del mismo tema, pero no lo va a hacer con este lenguaje, lo va a expresar de manera muy diferente. Sus palabras son proféticas, pero usa un lenguaje literal. Esta explicación de Jesús se encuentra en Juan 15:26. Ese pasaje dice, pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu, contexto, ¿no? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Mire. Y en el relato del cumplimiento de esta profecía, tenemos un informe detallado de cómo acontecería lo que decía la profecía de manera figurada y lo que explicó Jesús aquí con palabras más sencillas, pero aún no tan detalladas. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Mano Irving, si nos colabora allí, y podemos ver entonces el cumplimiento de la profecía y ya sumar Joel 2:28 y 29 con Juan 15:26 y ver cómo se cumplió esto en esta lectura. Mano Irving, por favor, Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 4. Amén. Hermano Rafael, le di tiempo para que cortara Netflix. A ver, hermano Irving. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muchas gracias, hermano, excelente. Bien, mediante estas declaraciones literales tenemos la figura del Espíritu de Dios siendo derramado. Él vino a la tierra, sí, pero no como un agua que se derrama, sino para hacer residencia con los discípulos del Maestro. Llegó con regalos espléndidos, dones milagrosos, dones espirituales. Y también asumió la obra que le había sido asignada, la de consolar a los discípulos y específicamente guiar a los apóstoles a toda la verdad. El Salvador también dice en Juan 7:37 y 38 que de los creyentes, que ya lo citamos al principio, iban a fluir ríos de agua viva. Y esta figura la usó para indicar lo que el Espíritu haría cuando viniera. Pero ya sabemos exactamente lo que era el significado de esa figura. No tenemos que hacer, no tenemos más que hacer que leer los relatos de la obra realizada por los discípulos, porque de esta manera sabemos a qué se refería el Señor en Juan 7. Esta promesa se cumplió, ¿sí? Pero ¿qué hicieron los discípulos cuando se cumplió? Aprendiendo esto, tenemos una respuesta a la consulta y tenemos la correcta exégesis de ese pasaje. Nadie esperaba un fluido literal de ríos de agua viva del interior de los creyentes. Y nada como eso se ve en la historia de los hombres que estuvieron presentes y fueron bendecidos con el cumplimiento de la profecía. Más bien dice la Escritura que estando llenos del Espíritu, ellos fueron y predicaron por todas partes la palabra de verdad. De ellos fluía los ríos de agua viva, pero ¿qué era eso? Bueno, cuando Elvis sale con Agustín y con Joel a predicar el evangelio. Eso que está saliendo de la boca de ellos son ríos de agua viva que están, es la revelación del Espíritu Santo que ya fue confirmada anunciada y confirmada en el primer siglo, pero que hoy sigue fluyendo a través de todos los creyentes cuando se predica la palabra a todos. Así que la interpretación, sumando lo figurativo con lo literal, se hace totalmente clara. Así que, amados hermanos, hasta aquí llegamos con esta parte de la lección número 12 que continúa la próxima semana y rogamos a Dios que nos dé vida, salud y oportunidad para retomarla y que si no, pues bueno, también está bien, porque si nos
llama a su presencia, también estará muy bien, como dijo el apóstol Pablo, o si le da por terminar este mundo y llevarnos con él, pues aquellas mansiones, también estará bien. Pero si no pasa ninguna de esas dos cosas, que nos bendiga con la oportunidad de retomar esta lección y seguir aplicándola en la Biblia para mejorar aún más nuestro trabajo y nuestro servicio a la iglesia del Señor.